Hola, soy Marcelo Mena y soy director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica del Paraíso y voy a estar dando una charla sobre cómo integrar la política de descontaminación atmosférica y la acción climática. También fui ministro de Medio Ambiente de la presidenta Bachelet. Entonces, primero que todo, es fundamental reconocer que la contaminación atmosférica es la aflicción ambiental más importante que tenemos. Mata más gente al año, casi 7 millones de personas al año por las enfermedades respiratorias que causa, a las que contribuye, las enfermedades cardiovasculares. Ya sabemos, múltiples efectos negativos que causa esta contaminación. Y más que lo que es el VIH, la malaria, tuberculosis, el uso de alcohol y accidente de tránsito. Muchas veces en su conjunto. Y por lo tanto es la principal aflicción ambiental del mundo actualmente. También contribuye una parte significativa de los factores de riesgo de mortalidad a enfermedades obstructivas bronquiales, al cáncer del pulmón, a accidentes cardiovasculares y todo tipo de enfermedad cardiovascular. El daño que causa a la economía global está en los trillones de dólares al año, lo que representan casi 6% del Producto Interno Bruto global. Y por tanto es una amenaza a la salud que tenemos que reconocer. En el mundo las acciones por descontaminar han surtido efecto. En caso de Santiago, donde estoy, o de Ciudad de México, en 25 años la contaminación ha bajado más de 70%. En Beijing, que ha sido más reciente su reconocimiento, esto ha bajado en torno a un 40% los últimos 8 años. Pero mientras vamos llegando y avanzando, nos damos cuenta que la meta tiene que seguir avanzando también. La OMS no entiende que haya un umbral bajo el cual no haya daño a la salud por contaminación atmosférica. Más del 95% de la población global vive en ciudades que están por sobre lo que recomienda la OMS. Y la verdad es que esta actualización que he tenido con respecto a lo que deberíamos aspirar debería no hacernos pensar por qué tenemos hacia adelante una mirada de tener carbono neutralidad, pero al mismo tiempo no somos capaces de comprometernos a tener un aire limpio. El planeta carbono neutro no va a ser posible sin un aire limpio. Y en este contexto, la coalición del clima y el aire limpio, en la cual integran muchos países de Latinoamérica, ha indicado de que para evitar el calentamiento bajo 1,5 grados es fundamental reducir los contaminantes locales. Los más importantes son aquellos contaminantes como el metano, que causa contaminación atmosférica también, que viene de la agricultura, y el carbono negro, que es la componente oscura que conocemos del material particulado, que sale fundamentalmente desde chimeneas o tubos de escape. ¿De dónde viene esto? Bueno, primero que todo, viene de la combustión incompleta, muchas veces. Y la verdad es que tenemos una gran cantidad de contaminantes de vida larga, pero hay una contribución al calentamiento de contaminantes de vida corta. Y este efecto es inmediato. Y por tanto, si queremos reducir la temperatura de las ciudades en corto plazo, si queremos reducir el calentamiento global en el corto plazo, estos contaminantes de vida corta como el metano y el carbono negro son esenciales de reducir. ¿De dónde viene este carbono negro que es el que estaba relacionado con la contaminación atmosférica? Primero que todo, dura en la atmósfera hasta 2 semanas y por tanto al bajar estas emisiones va a desaparecer ese calentamiento directamente. Se deposita en los glaciares, acelerando el derretimiento de estos. Afecta las nubes y también afecta la cantidad de radiación solar que llega a la superficie. Contribuye a muchísimas muertes al año. Atrapa calor y por tanto las ciudades más contaminadas tienen más temperatura. ¿De dónde viene? Fundamentalmente de la calefacción y cocción sucia, transporte, agricultura, industria y también quemas, varias operaciones de combustibles fósiles también. Depende de donde estemos, es donde cuánto va a ser la contribución. En el caso de Latinoamérica hay una contribución importante el transporte, pero en menor medida las cocinas, y por tanto son las dos grandes cosas que tenemos que empezar a buscar para mitigar. Entonces, si yo miro cuánto material particulado hay, claramente por unidad de energía que hay, se ve que las cocinas a leña o las cocinas a, a carbón
son aquellas que tienen más impactos en este contexto, pero tienen mayores emisiones. Y cerca del 6% de estos tipos de vehículos es de carbono negro, pero de calefacciones son de carbono negro, y por tanto podemos ver que las principales fuentes de carbono negro por unidad de energía son la cocina a carbón, la cocina a leña o la estufa a leña y estufa a carbón, también el vehículo diésel, para que tener en cuenta donde tenemos que aprovechar, apuntar esto. Por ejemplo, 57% del material particulado que emite un vehículo diésel es carbono negro. Entonces, ¿cómo podemos mitigar esto? Voy a ir rápidamente para algunas opciones. Primero que todo, la calefacción residencial, podemos empezar a hacerlo a través de lo que es, em, ¿no es cierto?, campañas educacionales para el buen uso de la leña, recambio de calefactores para combustible más limpio, promover el secado de leña y certificación de leña sustentable en su origen, y también estándares de eficiencia energética doméstica y programas de revestimiento térmico de vivienda. China, por ejemplo, tiene grandes subsidios de recambio de calefactores. En el caso también de Chile, gasta cerca de unos, 10 o unos 6 millones de dólares de recambio de calefactores y unos 200 millones de dólares al año en revestimiento térmico de vivienda. Son cosas que se pueden hacer y traen beneficios. Acá podemos ver el principio fundamental cuando uno tiene una estufa a leña que consume una gran cantidad de leña al año con una casa más aislada, con un calefactor más eficiente, se puede reducir ya el uso de leña o bien utilizar otros combustibles más limpios. Mientras más limpio el combustible, menos contaminación. Un, un calefactor a leña, por ejemplo, esta es una campaña que tuvimos basado en algo de la EPA de Estados Unidos, que un calefactor a leña contamina quizás casi 200 veces más que un calefactor a gas o infinitas veces más que un calefactor eléctrico. Entonces es importante reconocer que una estufa a leña puede contaminar en un día lo mismo que un automóvil en varios miles de kilómetros. También el transporte es fundamental. Y por lo tanto tenemos que empezar a ver cómo reducimos esta contaminación, fundamentalmente diésel. Acá una cosa que se puede hacer es reducir el combustible azufre, el azufre del combustible para permitir que derechamente no se corroban con ese azufre los sistemas de control. Una autocombustión interna tiene controles de emisión. A gasolina usualmente hay un convertidor catalítico, pero en el contexto de un diésel este tipo de control de emisiones no existe necesariamente hasta la norma Euro 5 y Euro 6. Y por lo tanto tenemos que apuntar a la norma Euro 6 que tiene filtros de partículas. Euro 6 también o EPA 2010 que se requiere ese filtro de partículas. También hay que reconocer que la maquinaria fuera de ruta también tiene mucho contaminación, la maquinaria de construcción, etcétera, los camiones y los buses. Y por lo tanto hay programas de filtros de partículas que permiten reducir esas emisiones. Otra forma de poder trabajar es tener programas de revisión técnica y de emisiones que hay para poder revisar cuánto están emitiendo este tipo de vehículos, también impuesto al uso de los vehículos o a los combustibles. En el caso de Chile, por ejemplo, hemos ido yendo hacia normas de emisión cada vez más exigentes y eso ha permitido saltar a un vehículo eléctrico. Un vehículo Euro 5, Euro 4 cuesta unos 150.000 dólares al año. Un Euro 6 cuesta 200.000 dólares al año y por lo tanto puede saltarse dentro del ámbito de un contrato de transporte a un bus eléctrico que cuesta 300.000 dólares porque ahorra entre 40 y 50.000 dólares por año en costos de combustible, de mantención. El vehículo eléctrico tiene 70% menos costos de operación y de combustible y de mantención. Y cada kilómetro que recorre significa un ahorro para el sistema de transporte. También esto nos da pie para empezar a prohibir los motores de combustión interna. Y los gobiernos locales tienen mucho que hacer con eso, porque hay un trabajo que se ha dado hasta ahora de distintos grupos de presión para que empecemos a prohibir el motor de combustión interna. Pero también C40 habla de poder hacer pilotos de baja emisión, establecer normas de emisión específicas de zonas de baja emisión al cual pueden entrar solamente vehículos más limpios
también se pueden hacer barrios o se pueden establecer metas de cero emisiones en las calles y eso ha traído beneficios. El caso, por ejemplo, de Bruselas, donde estos tipos de reducciones con vehículos cada vez más limpios ha permitido entonces tener una aceleración del cierre del uso de combustibles fósiles. Entonces, si la ciudad como Bruselas puede prohibirlo, después Bélgica empieza a pensarlo, después la Unión Europea empieza a pensarlo y termina esto en un movimiento global. Y por tanto los gobiernos locales tienen mucho que hacer para hacer más inconveniente la vida a quienes contaminan más. En el caso de Chile también tenemos un impuesto a la venta de vehículos nuevos basado en sus emisiones de CO2 y de NOx. ¿Por qué? Porque los vehículos diésel son más eficientes y contaminan menos CO2, pero ignoramos muchas veces la contaminación local que está causando un deterioro en la calidad de aire de las ciudades donde circula. Y eso ha sido algo que ha ocurrido lamentablemente en Europa, donde el mal uso del diésel ha significado un deterioro en la calidad de aire de todas las capitales, París, Londres, Madrid, entre otros. También el caso de estos impuestos verdes ha permitido limpiar el parque vehicular y permitir que las normas Euro 6 lleguen a países antes siquiera que estén vigentes en forma obligatoria, actuando como norma de emisión de facto. En el caso de las quemas agrícolas es fundamental reconocer la importancia de eliminar estas malas prácticas. Punto uno, las quemas agrícolas quitan fertilidad a los terrenos, quitan la capacidad de retener agua, quitan la capacidad de poder estar fertilizado y requiere fertilizantes adicionales. Al promover prácticas sin quema o labranza o, por ejemplo, el uso de residuos agrícolas para hacer combustibles limpios como pellets y briquetas es una forma de resolver un problema para resolver también otro, como el caso de la calefacción limpia. Usar biomasa para lechos de animales o comida de animales también es una opción, o facilitar la digestión anaerobia de estos residuos o la creación de biocombustibles de segunda generación permite valor agregado a estos residuos. Y la prohibición de estas quemas agrícolas puede hacerse en forma temporal, al comienzo solamente para días de mala calidad de aire, en temporada entera, por ejemplo, invierno, culminando con una prohibición total porque es una mala práctica. Porque en la práctica, cuando se quema este tipo de suelo, se va perdiendo la capacidad de este mismo suelo de tener calidad para poder seguir adelante. Las normas de emisión también son fundamentales, esto lo hacen los gobiernos nacionales, pero van acumulando razones por las cuales evitar este tipo de contaminación. No hay que dejar de lado las ladrilleras, que son tremendamente contaminantes, ineficientes y cambios tecnológicos permiten avanzar en reducir emisiones en forma significativa. En Chile, la acumulación de normas de emisión más impuestos verdes permitió reducciones sustanciales de la contaminación y podemos ver cómo las centrales termoeléctricas a carbón y todas en general de Chile, a pesar de aumentar su capacidad, fueron capaces de reducir en forma brutal y drástica sus emisiones, con consecuencias en la reducción de la contaminación atmosférica y al mismo tiempo enfermedades respiratorias en las zonas donde se emplazan. También en las actividades agroindustriales, donde la presencia de un impuesto verde permitió reducir el 95% las emisiones de material particulado del sector agroindustrial. Las quemas también de basura son fundamentales y por lo tanto también los municipios pueden contribuir a tener sistemas de segregación para permitir evitar, ¿no es cierto?, la acumulación de la basura. También, ¿no es cierto?, solamente un 33% de lo que se recolecta a nivel de países en vía de desarrollo va a vertederos de calidad y por tanto es fundamental encapsular esto para evitar la quema a través de incendios que pueden generarse por la acumulación de metano. También apoyar el reciclaje es una medida que se puede hacer para reducir esta capacidad de quema. La fiscalización de las quemas también es algo que pueden hacer los municipios a nivel local. También la quema de combustibles fósiles en el contexto de la producción de estos es algo que se puede evitar en zonas donde se emplazan este tipo de operaciones. En Chile, el 65% de las medidas
que hay para enfrentar el cambio climático tienen ahorros netos, pero cuando sumamos la contaminación atmosférica, estos beneficios se magnifican en forma significativa. Y por lo tanto, también tenemos que reconocer, y finalmente, que medidas que miramos por encima. La bicicleta, si la pusiéramos en las medidas oficiales de mitigación en el caso de Chile, sería la más costo efectiva de todas, es la que nos brinda mayores objetivos de desarrollo sustentable cumplidos. Cuando miramos la meta mitigación de Chile con respecto a sus medidas de carbono neutralidad, vemos que estas se pueden magnificar en factor de 5 cuando tomamos en cuenta los beneficios sociales que se suman por el aire limpio que se logra a través de la descarbonización. Solamente un 1% de la asistencia internacional hoy día va a calidad de aire y por tanto la integración a través del cambio climático permite que podamos entrar los volúmenes de financiamiento que son necesarios para un aire más limpio y un clima más seguro. ¿Por qué hay que integrarlo? Porque magnificamos los beneficios. La relación beneficio-costo de carbono neutralidad de Chile es 2:1, calidad de aire es 6:1, integrado es 5:1. También la acumulación de normativas son las pajas que quiebran la espalda del camello, como dicen en Estados Unidos, es algo que gatilla un quiebre y por tanto la acumulación de la norma de emisión, costo de operación a través de un impuesto verde aceleró en el caso de Chile el cierre de termoeléctrica. Cerrar la brecha entre normas de partida hasta electromovilidad es algo que también logra tener una norma de emisión previa. También permite cumplir muchos objetivos de desarrollo sustentable y facilitar la economía política, pues los beneficios que se logran son inmediatos para quienes los adoptan, independientemente si el gobierno nacional o el gobierno regional no toma las medidas, los beneficios de la descontaminación son para los ciudadanos a escala local. Y por lo tanto le ponemos una cara humana a la acción climática. Finalmente, no es creíble hablar de proteger el futuro de los niños cuando no estamos resguardando su presente. Muchas gracias.